¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, jóvenes, el tema que nos convoca para el día de hoy es el tema de razonamiento inductivo. Un tema muy importante, jóvenes, y sobre todo muy recurrente en los exámenes de admisión. Bien, entonces, sin más que decir, empecemos. Bien, profe, ¿qué se entiende por razonamiento inductivo? Bien, vamos a leerlo, mira, acá lo he escrito. Oye, dice el razonamiento inductivo es aquel razonamiento que se caracteriza por sacar una conclusión general a partir de observaciones repetidas, de situaciones específicas con características similares. ¿De acuerdo? En realidad, jóvenes, el razonamiento inductivo en lo que consiste es de encontrar patrones, comportamientos similares. ¿Pero de quiénes, profe? Obviamente de algunas situaciones que guarden la misma característica. Esto me va a permitir a mí sacar una conclusión, ¿no es cierto? Jóvenes, muchas de las fórmulas que nosotros conocemos en la matemática o la física, obviamente que se han obtenido a través de un razonamiento inductivo, ¿no? A través de este método uno hace observaciones, hace anotaciones y esos comportamientos uniformes que uno va observando le permite, obviamente, al matemático o al físico plantear una conclusión, establecer una conclusión, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver un ejemplo como para que nos hagamos una idea en qué consiste realmente el razonamiento inductivo o cómo se procede con el razonamiento inductivo. Oye, lo que puedo observar aquí, por ejemplo, es que acá tengo una serie, ¿no? Es una serie, la serie de los números impares. Dice 1 más 3 más 5 más 7 más 9 y así sucesivamente. ¿Estamos? Supongamos, jóvenes, que yo no supiera cuál es la fórmula con la cual nosotros podemos calcular la suma de los impares. Bueno, profe, si no sé la fórmula, y entonces, ¿cómo podría resolverlo? Bueno, una forma, ya que es suma, es colocar pues todos los números en forma de columna y comenzar a sumar, ¿no es cierto? Esa sería una posibilidad. ¿De acuerdo? Lo otro sería casualmente analizando situaciones similares a este caso. Lo difícil de este problema, jóvenes, es que tiene muchos términos. Sería mucho más sencillo si los términos fueran menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si solamente la suma tuviera estos 5 términos, entonces, profesor, sería muy sencillo sumar eso. Pero como tiene 50 términos, eso ya se me complica. ¿De acuerdo? Y entonces, si deseamos proceder mediante el razonamiento inductivo, lo que vamos a hacer, jóvenes, es vamos a analizar sumas más pequeñas que este caso general. Sumas en la cual tenga menos términos. Pero ojo, si yo voy a sumar menos términos, obviamente que esas sumas que yo voy a realizar tienen que guardar la misma característica que este problema original, ¿cierto? Por ejemplo, yo observo que es la suma de los números impares. Obviamente mis casos particulares que yo voy a analizar no van a ser pues con números pares o con números naturales, ¿no? Es lógico pensar que si la serie es de los números impares, debería analizar sumas con los números impares, pero con una menor cantidad de términos, ¿de acuerdo? De tal manera que yo pueda sumarlo y pueda observar cuáles son los resultados que me van saliendo y de ahí puedo establecer una conclusión, ¿de acuerdo? Ahora, jóvenes, este S1 significa que voy a tomar solamente un término de esta serie, ¿de acuerdo? Y obviamente al tomar un término tomaré el 1, ¿no es cierto? Obviamente que si tomo un solo término, la suma seguirá siendo 1, ¿de acuerdo? Y entonces, profesor, ahora lo que voy a tomar serán 2 términos de esta serie. Si tomo 2 términos, obviamente sumaré 1 y 3. Si yo sumo 1 con 3, profe, eso me daría 4, ¿de acuerdo? Profe, ahora voy a tomar 3 términos de la serie. Y entonces tomaré el 1, tomaré el 3, tomaré el 5. Y si yo sumo 1 más 3 más 5, profe, eso me daría 9. ¿De acuerdo? Profe, voy a tomar ahora 4 términos. Y entonces ese sub 4 representará la suma de los primeros 4 términos impares, ¿no es cierto? Profe, sería más 7. Y eso me daría 16. Voy a tomar un caso más. Voy a tomar, por ejemplo, 5 términos de la serie, ya que me han puesto los primeros 5 términos, ¿de acuerdo? Es decir, 1 más 3 más 5 más 7 y más 9. Oye, si tú sumas 1 más 3 más 5 más 7 y más 9, eso me daría 25.
¿Está bien? Ahora, lo que puedo observar, jóvenes, es que, por ejemplo, cuando yo voy agregando términos a la serie, obviamente que la suma va cambiando, ¿no es cierto? Oye, pero mira los resultados. Quiero que te des cuenta de los resultados. Por ejemplo, este número 4, jóvenes, no es cualquier número, ¿no? Este es el número 2 al cuadrado, ¿cierto? Profe, este número 9 también es un cuadrado perfecto. Mire que sería 3 al cuadrado. Oye, este 16, profe, no es otra cosa que el 4 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y este 25 es el 5 al cuadrado. Profe, pero el primero, bueno, jóvenes, el 1, ¿acaso no se podría escribir como 1 al cuadrado también? Y entonces, ¿qué podemos observar? Lo que estoy observando, jóvenes, es que en esta serie de los números impares, las sumas, jóvenes, siempre me van a salir un cuadrado perfecto. ¿No es cierto? Ahora, ese cuadrado perfecto que me sale, o ese número que está elevado al cuadrado, ¿de quién depende? A ver, profe, un ratito. Mire que cuando yo tomé dos términos, mire que la suma me salió 2 al cuadrado. Oye, cuando tomé 3 términos, la suma me salió 3 al cuadrado. Cuando yo tomé 4 términos de esta serie, la suma me sale 4 al cuadrado. Cuando tomé 5 términos, la suma me salió 5 al cuadrado. Cuando tomé un solo término, la suma me salió 1 al cuadrado, profe. Entonces, profesor, puedo llegar a concluir de que para sumar números impares, los primeros números impares, obviamente empezando desde la unidad, siempre vamos a obtener un número elevado al cuadrado. Pero ese número no será cualquier número. Será la cantidad de términos que yo sume, ¿no es cierto? O la cantidad de términos que tenga la serie. En este caso, jóvenes, ¿cuántos términos tiene esta serie? Profe, tiene 50 términos. Y entonces yo te pregunto, ¿acaso no será la suma 50 al cuadrado? Así es, profe, efectivamente, ¿no? La suma debería salirme 50 al cuadrado. ¿Y cuánto es 50 al cuadrado, jóvenes? Bueno, eso es 2000, 2500. ¿De acuerdo? Bien, esa forma, jóvenes, de resolver se llama pues razonamiento inductivo, ¿no? En el cual observa que nosotros hemos establecido o hemos sacado situaciones particulares de un caso más general, ¿no es cierto? Esta era una sumatoria que tenía 50 términos, pero yo no he analizado directamente a él, he analizado casos similares del problema original, que tengan las mismas características. Si era una sumatoria de números impares, entonces debería sumar números impares. Pero como siempre empezaba desde la unidad, entonces analizaría a partir de la unidad, ¿de acuerdo? De ahí he observado los resultados en cada una de estas situaciones y encontré un patrón. ¿Cuál era ese patrón? Que los resultados siempre se daban o me daban un cuadrado perfecto. Y ese cuadrado perfecto, jóvenes, ese número que se elevaba al cuadrado coincidía con la cantidad de términos que sumaba. Así pude establecer de que para este problema específicamente el resultado debería ser el número de términos elevado al cuadrado, es decir, 2500. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, jóvenes, vamos a ver más ejemplos para poder entender mejor cómo se resuelve este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bien, pasemos entonces al ejemplo número 1. Bien, vamos a resolver el ejemplo número 1. Mira lo que me dice. Dice, calcula la suma de las cifras del resultado en. Ahora, mira lo que me da. Oye, lo que puedo observar aquí, jóvenes, es que es un número que está elevado al cuadrado, ¿no? Pero, oye, este número es un número que tiene 500 cifras. Si bien es cierto, jóvenes, que elevar al cuadrado no es difícil, ¿cierto? Porque significa multiplicar un número por sí mismo, 2 veces, obviamente. Lo difícil es que tiene muchas cifras. ¿De acuerdo? Oye, imagínate que yo, por ejemplo, coloque un número con 500 cifras y debajo de él el mismo número con 500 cifras y comience a multiplicar como nosotros hemos aprendido, ¿no? Primero que no voy a tener el espacio para colocar tantas cifras. Ahora, imagínate que si encuentro el espacio. Profe, comenzar a multiplicar cifra por cifra, encontrar el primer producto parcial, el segundo producto parcial, el tercer producto parcial. Oye, si son 500 cifras, mira que va a tener 500 productos parciales. Luego voy a tener que sumar columna a columna para encontrar el producto total.
Primero, que sería un trabajo muy tedioso y muy engorroso. Probablemente en el camino me pueda confundir y sobre todo que me va a tomar muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Bueno, cuando tú encuentres, jóvenes, problemas con esas características, el cual el cálculo directo, como nosotros normalmente hacemos, nos va a resultar muy tedioso y sobre todo nos va a tomar muchísimo tiempo. Y entonces ya debe hacerte sospechar de que se trata de un problema que se podría resolver mediante el razonamiento inductivo. ¿De acuerdo? Oye, pero para yo poder analizar los casos, porque ya te dije, el razonamiento inductivo implica análisis de casos, y estos casos deben ser casos más pequeños que este problema. O sea, voy a analizar casos que no tengan tantas cifras. Si este problema tiene 500 cifras, yo no voy a, obviamente, analizar casos, pues, profe, que tenga 499 cifras, no te pases, ¿no es cierto? Sigue siendo igual de difícil. Así tenga 100 cifras, sigue siendo igual de difícil. Entonces, lo que yo debo hacer es analizar casos, pero con muchas menos cifras. La menor cantidad de cifras que pueda. Pero ojo, estos casos deben guardar las mismas características que el problema original. Entonces, por eso sería bueno que observes bien cuál es la característica del problema original. Porque obviamente sacar los casos también es un reto, ¿no? No es tan fácil sacar los casos. Imagínate que yo comience a sacar casos diferentes, que no guarden las características comunes, obviamente establecer una conclusión errada y obviamente no llegar a la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, mira por favor. Ya te dije, lo que observamos es un número que está conformado por puras cifras 9. Esa es la primera característica que puedo observar, ¿no? Que es un número que está conformado por puras cifras 9. Y además que está elevado al cuadrado. No hay más. Y que tiene un montón de cifras. Y entonces yo, para hacer más fácil, lo que voy a hacer es, voy a tomar como mi primer caso el menor número que tenga la menor cantidad de cifras. Que tenga puras cifras 9, pero que tenga la menor cantidad de cifras. Y ese caso, jóvenes, sería que tenga una sola cifra. ¿No es cierto? Imagínate un número que tenga una sola cifra y que esté elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Ahí está. Profe, si fuera una cifra, entonces sería recontra fácil, ¿no? Porque 9 al cuadrado, eso sale 81. Efectivamente, ¿no? Sale 81. Oye, pero lo que a mí el problema me pide no es el resultado. Me pide la suma de cifras del resultado. Entonces yo puedo decir que la suma de las cifras sería 8 más 1 y eso me daría 9. ¿De acuerdo? Ese sería mi primer caso. Profe, ¿cuál sería mi segundo caso? Bueno, si analicé con una cifra, hay que ir agregando cifras para que se vaya apareciendo el problema original, ¿no es cierto? Y entonces ahora mi segundo caso ya no tendrá una cifra, tendrá dos cifras. Profe, y ahora estamos hablando del 99 al cuadrado, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Profe, si fuera el 99 al cuadrado, y entonces 99 al cuadrado me sale 9801. ¿De acuerdo? Sí, pero recuerda que te piden la suma de cifras. Ok, si me piden la suma de cifras, y entonces, profe, la suma de cifras será 9 más 8 más 0 más 1, ¿no? Eso me da 18. ¿De acuerdo? Profe, analicemos un caso más. Aquí en estos problemas, jóvenes, de razonamiento inductivo, lo mínimo es analizar 3 casos. Obviamente, si analicé con una cifra y analicé con 2 cifras, obviamente el caso que me sigue sería un problema que tenga 3 cifras, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, vamos a colocar el número, pero que ahora tenga 3 cifras. Y también lo voy a elevar al cuadrado. Profe, sería 999 al cuadrado. Así es. ¿Cuánto sale 999 al cuadrado? Profesor, me sale 998.001. ¿De acuerdo? Si yo quiero sumar las cifras, y entonces sería 9 más 9 más 8 más 0 más 0 más 1, ¿no es cierto? Oye, eso me da 27. Jóvenes, si deseo podría seguir analizando más casos, pero en el razonamiento inductivo como mínimo debería analizarse 3 casos, ¿de acuerdo? Es lo mínimo que debo analizar. Por eso yo he colocado acá 3 casos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué puedo observar? Jóvenes, lo que puedo observar es que justo en lo que me piden, que sería la suma de cifras, lo que me están saliendo son los múltiplos de 9. Mira que él es 9 por 1, él es 9 por 2 y él es 9 por 3, ¿no es cierto? Así lo voy a escribir entonces. Profe, él es 9 por 1, él es 9 por 2
y L es 9 por 3. Y entonces quiere decir, jóvenes, que cuando yo eleve al cuadrado un número que está conformado por cifras 9, la suma de cifras de ese resultado siempre me va a salir un múltiplo de 9, es decir, 9 por algo, ¿de acuerdo? Oye, pero ese algo, ¿de quién depende? A ver, por un ratito. Mire que acá es 9 por 3 y coincide con la cantidad de cifras que tenía el número, ¿no es cierto? Si yo agarro un número de 3 cifras 9, lo elevo al cuadrado, entonces la suma de sus cifras salía 9 por 3. Profe, acá sale 9 por 2 y este 2 coincide con la cantidad de cifras que tome en el número. Mira que acá es 9 por 1 y ese 1 coincide con la cantidad de cifras que tome en el número. Y entonces, profesor, quiere decir que para este problema, la suma de cifras del resultado saldrá 9 por 500. ¿Y por qué 9 por 500? Porque obviamente 500 es la cantidad de cifras que tiene el número, ¿no es cierto? Y ya establecimos la conclusión de que siempre el resultado será 9 por la cantidad de cifras. Y entonces, profesor, llego a la conclusión de que para este problema original el resultado será, o la suma de cifras, ¿no?, que es lo que pide, será 9 por 500. Eso me da 4500. ¿De acuerdo? Ahora, alguien me dirá, profe, pero no era necesario hacer todo esto, ¿no? Mire, si yo veo ahí puras cifras 9, 500 cifras, y entonces ahí nomás hubiera multiplicado 9 por 500, ¿no? Saldría 4500. No era necesario hacer todo esto. Oye, entonces yo te pregunto, o sea, si hubieran sido puras cifras 6, ¿cuál crees que hubiera sido el resultado? ¿6 por 500? A ver, intenta calcularlo. No sale 6 por 500. Y si hubiese sido de 1, profe, ¿sale 1 por 500? No. Hace una coincidencia que nos haya salido 9 por 500 y que eso coincida con la cantidad de cifras que tiene el número del problema también, ¿no es cierto? Pero no se procede de esa manera. Hay que analizar los casos. Ya te dije, como mínimo serán 3 casos, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, pasemos entonces a resolver el ejemplo número 2. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces el ejemplo número 2. Mira lo que me dice. Dice, ¿cuántos cerillos se emplearon en la construcción del siguiente arreglo? A ver, profesor, mire que, bueno, cerillos, imagino que me están hablando de palito de fósforo, ¿no? Entonces supone que este es un palito de fósforo, este es otro palito de fósforo, este es otro palito de fósforo, y los que están cruzados serán 2 palitos, ¿de acuerdo? Me piden que calcule cuántos palitos se han empleado. Oye, mira que este es un castillo, el cual lo han enumerado aquí en la parte inferior hasta el número 50. Yo te pregunto, ¿cuántos niveles crees que tiene este castillo? ¿Cuántos niveles crees que tiene este castillo? Profe, 50 niveles. No, no tiene 50 niveles, ¿no es cierto? Tiene 49 niveles, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo que 49? Pero si está hasta el 50, bueno, observa, ¿no? Oye, mira que, por ejemplo, cuando es 2 niveles, acá vendría a ser prácticamente como 2x al final, ¿no? ¿No es cierto? Si fuera hasta el tercer nivel, habrían 3x al final, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿esta x corresponde a este número, sí o no? Esta x corresponderá a este número. La x que venga acá corresponderá a este número. Yo te pregunto, ¿esta x a quién corresponde? ¿Al 50 o al 49? Al 49, profe. Entonces habrían 49x, ¿no es cierto? Por lo tanto, habrán 49 niveles, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, ya es un problema bastante grande. Imagínate 49 niveles. Si a dibujarlo es tedioso, contarlo debe ser mucho más difícil. ¿Estamos? Ya te dije, un problema que tenga esas características, la única forma de resolver sería mediante el razonamiento inductivo. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, ¿cómo se procede para resolver este tipo de problemas? Bueno, justo vamos a analizar, problemas similares a él, pero que no tenga tantos niveles, ¿no? Que tenga mucho menos niveles. Y eso sería, por ejemplo, empezaríamos con un problema que tenga un solo nivel. Y si tuviera un solo nivel, estamos hablando entonces de él, así es, solamente estaremos hablando de él. Ese sería para mí mi primer caso. Profe, ¿cuál sería el segundo caso? Bueno, que ya no tenga un nivel, sino que tenga 2 niveles. O sea, que sea hasta aquí, ¿no es cierto? Y obviamente esto estaría aquí, ¿de acuerdo? Profe, ya sé, el tercer caso sería de 3 niveles. Efectivamente, ¿no? Sería esto de acá. ¿Estamos? Y ese sería, pues, este caso. Profe, si yo
¿Podría analizar un cuarto caso? Oye, podrías analizar los casos que tú quieras. Un cuarto, un quinto, un sexto, etc. Se supone que esos casos me deben permitir encontrar un patrón. Si hasta el tercer caso yo no puedo encontrar un patrón, y entonces debería analizar más casos. ¿De acuerdo? Hasta encontrar ese patrón. Pero lo mínimo es 3 casos, ya te dije. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, aquí lo que he hecho es graficar justo cada uno de esos casos y voy a ponerme a contar, ¿no es cierto? Como me dicen contar cerillos, vamos a contar cerillos en cada caso. A ver, contemos por acá. Allá, otra cosa. Oye, si el problema original enumera en la parte inferior de este castillo, ¿no es cierto? Lo que deberíamos hacer nosotros también es enumerar en cada uno de los casos. Profe, ¿por qué? Porque con esos números, jóvenes, se establece la conclusión y la respuesta va a estar en función de esos números, ¿de acuerdo? Por eso es importante. Si el problema enumera, y entonces nosotros numeramos, ¿no? Como el caso anterior, ¿no? Me decía 500 cifras y yo en cada caso que ponía una cifra, 2 cifras, 3 cifras. ¿Por qué las colocaba? Porque obviamente en base a esa cantidad de cifras estaba la solución, ¿de acuerdo? Y eso pasará lo mismo aquí. Ven, vamos a ver, mira. A ver, profe, contemos, si me piden que cuente cerillos, entonces vamos a contar cerillos. A ver, ¿cuántos cerillos se cuentan acá? 1, 2, 3, 4, 5 cerillos. Ahí está. Profe, contemos cerillos aquí ahora, ¿no es cierto? A ver, por aquí, si aquí había 5, acá sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Así que acá será 14 cerillos. ¿De acuerdo? Ya está. Profe, por aquí, bueno, hasta acá había 14, ¿no? Sigamos contando. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ahí está. Ahora, oye, cuando yo vi el 5 y el 14, como que comencé a alegrarme. ¿Por qué? Porque esos números me recuerdan a mí la suma de los cuadrados. Mira que este 5, oye, no es otra cosa que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, así lo pude haber escrito. Y este 14 es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si tú sumas ahí te da 14, ¿no? Y entonces, profe, ya como que me estaba alegrando cuando yo vi el 5 y el 14. O sea, pensé que era la suma de cuadrados. Pero para el siguiente debería ser 30. Porque el siguiente debería ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Si acá había 14 más 16, debería ser 30, ¿no? Pero me salió 27. Quiere decir que eso que yo ya venía intuyendo se malogró, ¿no es cierto? Y entonces debería buscar, hay otro patrón, ¿sí? Oye, mira por acá. Otra forma, jóvenes, es tratar de buscar si hay una serie ahí, ¿no es cierto? Podría haber una serie cuadrática, una serie aritmética, una serie geométrica. O sea, buscar ahí qué tipo de sucesión se habrá formado. Esa sería una forma. La otra sería que estos resultados poder descomponerlos. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Mira lo que voy a hacer. Mira. Oye, si yo descompongo este 5 como el producto de dos números, obviamente dos números enteros, la única forma sería que yo lo descomponga como 1 por 5. ¿No es cierto? No hay más forma de descomponer este 5. ¿Estamos? Profe, ¿y el 14? Bueno, el 14 se puede descomponer como 1 por 14 o 2 por 7. No hay más. Pero si quiero que guarde relación con él, y entonces le podría poner 2 por 7. Vería que acá en este primer factor, oye, acá saldría un número consecutivo. Y en este 5 y este 7 también hay como que se están llevando 2 unidades. Vamos a ver si eso se va a cumplir en el siguiente. Profe, eso quiere decir que este 27 lo podría escribir como 3 por 9, ¿no es cierto? Y entonces se está cumpliendo de que este primer factor, mira que sí salen números consecutivos, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Si yo quisiera cerciorarme por si acaso a un cuarto, el cual me pueda salir 4, mira que está saliendo 5, más 2, 7, más 2, 9 y más 2, 11. Quiere decir que el siguiente debería ser 4 por 11, ¿sí o no? 44. A ver, profesor, eso está aquí, mira. Si quieres lo comprobamos, ¿ah? Mire, profe, que hasta acá había 27, ¿no? O sea, hasta el tercer nivel había 27. Será 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Y entonces, profe, convencido de que ese es el patrón. Ahora, ya vimos que ellos, por ejemplo, se llevan de 2 en 2 unidades, ¿no? Más 2, o sea, prácticamente los segundos factores, jóvenes, estarían formando una progresión aritmética. Pero vamos a ver cómo lo podemos escribir mucho más sencillo. Mira, este primer número, jóvenes, prácticamente está coincidiendo con él, ¿no? Ya te dije, tiene que guardar una relación con los números que están acá. Y yo podría decir que ese 1 salió de aquí, ¿de acuerdo? Profe, ¿y ese 2? Bueno, ese 2 salió de aquí. Profe, ¿y ese 3? Bueno, ese 3 salió de aquí. Ah, ya, profe, ya. Momentito. Ese 1 no es el último número, es el que está antes del último, ¿no es cierto? Este número no es el último número, es el que está antes del último, o sea, el penúltimo número. Este número no es el que está en el último, es el penúltimo. Eso quiere decir que para este caso, profesor, yo no voy a tomar el 50 como primer factor, ¿no es cierto? Mi primer factor pertenecerá al penúltimo, es decir, 49. Y entonces yo diré, profe, para este caso, mira que el primer factor ya lo tengo, ¿no? Sería 49. Oye, ¿y cuál sería el otro? A ver, profe, vamos a ver de dónde sale el otro, ¿de acuerdo? Ahora, oye, cuando tú observas, por ejemplo, que hay una progresión aritmética de razón 2, de razón 3, de razón, etcétera, y entonces lo que vamos a hacer es, esos números, vamos a expresarlo en función de esa razón. Por ejemplo, mira, este número 5, jóvenes, como la razón es 2, 2, 2, yo me preguntaría, oye, este es 2 por algo, ¿me podría dar 5? No, profe, 2 por algo no me da 5. Bueno, pero que me acerque, claro, sería, por ejemplo, 2 por 2 más 1, ahí sí le da 5. Ah, ok. Ahora, este 7 sería 2 por algo también más 1. ¿Se podrá o no se podrá así como el otro? Claro, claro, sería 2 por 3 más 1. Efectivamente, ¿no? 2 por 3 más 1 me da 7. Acá 2 por 2 más 1 me da 7. Oye, ¿y este 9? 2 por cuánto más 1 me daría 9. Profe, por 4, pues. 2 por 4 más 1 me daría 9. Ajá. Así puedo obtener entonces el número, ¿no? Mira que es 2 por algo más 1. Pero ese algo, ¿de dónde crees que sale? Profe, ya lo encontré ya. Es el último número, mire. ¿No es cierto? Aquí está, mire. El último número, prácticamente, es el que va dentro del paréntesis. Entonces yo para encontrar este segundo factor sería el último número por 2 y más 1. Como el último número es 50, oye, ¿acaso no será 50 por 2 y más 1? ¿No es cierto? ¿Cuánto es 50 por 2 y más 1? Profe, ese es 101. Efectivamente, 101. Jóvenes, hay que multiplicar para encontrar la cantidad de cerillos que se han empleado en este problema, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 49, jóvenes, por 101? Bueno, ese es 4.949, profe. Efectivamente, ¿no? 4.949. Y entonces, jóvenes, esa sería la solución para el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. Bien, jóvenes, vamos a ver el ejemplo número 3. Mira lo que me dice. Dice, en la figura se muestra una sucesión de rumas formadas por fichas numeradas. La pregunta es, ¿cuál es la suma de todos los números en la ruma T sub 15? Oye, y mira lo que me da, ¿no? Mira que aquí prácticamente el problema ya me está dando los casos particulares, ¿no es cierto? Prácticamente la ruma T sub 15 es como si fuera el caso general, ¿de acuerdo? Hay problemas así, jóvenes. Hay problemas en el cual me dan el caso general y yo tendría que ir sacando los casos particulares, pero el problema es que me da los casos particulares y más bien me piden pues el caso general, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, obviamente esto nos favorece porque obviamente sacar los casos particulares también es un trabajo. Aquí ya me están dando los casos particulares. Así que como me pide la suma de los términos en la ruma T sub 15, y entonces yo tengo que probar y cuál es la suma de los términos en cada uno de estos casos, ¿no es cierto? Así que vayamos sumando. Mira,
Bueno, profe, podemos observar que en la ruma solo hay un número en la ruma 1, ¿no? Entonces, obviamente que el resultado seguirá siendo el mismo número, 2, ¿de acuerdo? Profe, en la ruma T sub 2, la suma sería 2 más 4 más 6. Eso me daría 12. Profe, aquí en la ruma T sub 3 sería 2 más 4 más 6 más 8 más 10 y más 12. Oye, pero 2 más 4 más 6 ya lo teníamos, ¿no? Eso era 12, ¿sí o no? Bueno, a 12 habría que agregarle el 8, eso me daría 20. 20 más 10 me daría 30 y 30 más 12 me daría 42. Quiere decir que en la ruma número 3 la suma sería 42. Profe, en la ruma T sub 4, mire que ya tendríamos que hasta el 12 era 42, es decir, hasta aquí es 42. Habría que agregarle 14, 16, 18 y 20, ¿no es cierto? Bueno, voy a sumarlo así, ¿no? 20 más 14 me daría 34 y 16 más 18 también me daría 34. Es decir, voy a agregar 68 al 42 que ya tenía. Jóvenes, ¿y cuánto es 68 más 42? Profe, 68 más 42, eso me daría 110. ¿De acuerdo? Ahí están los resultados. Ahora, ¿qué me toca hacer ahora? Profe, buscar qué relación existe entre estos resultados. Buscar algo en común, si hay algún patrón, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que puedo observar es que, jóvenes, estos números que veo aquí, mira que estos números que están aquí no son cualquier número, ¿no? Son números que se pueden expresar como el producto de dos números consecutivos. Mira que este 42 se podría escribir como 6 por 7, ¿no es cierto? Profe, este 12 se puede escribir como 3 por 4. Este 2 se podría escribir como 1 por 2. Y este 110 se puede escribir como 10 por 11. Es decir, que lo que tienen en común es que cada uno de estos números se podría escribir como el producto de dos números consecutivos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero cómo obtengo yo esos números? Bueno, eso vamos a analizarlo por aquí. Jóvenes, este número 1, este número 3, este número 6 y este número 10, en realidad son los números triangulares. ¿De acuerdo? Es la sucesión de los números triangulares. 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc. Ahora, profe, ¿y por qué se le llaman los números triangulares? Bueno, porque es la cantidad de esferas que se emplea al formar un arreglo triangular. Oye, mira que este 10 no es otra cosa que la cantidad de esferitas o circunferencias que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esferitas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, profe, tenemos 6 y eso me indica el número que está aquí, ¿no es cierto? Profe, aquí veo 3 y acá él me indica el número de circunferencias que vemos aquí, ¿de acuerdo? Por eso se llaman números triangulares, ¿no? Porque en un arreglo triangular esa es la cantidad de elementos que se emplea, ¿de acuerdo? Oye, pero la suma se expresa como el producto de ese número triangular por su consecutivo, ¿no? Aquí puedo ver que acá es el 3, es el número triangular, y se multiplica por 4, que sería su consecutivo. Aquí vemos que es el 6, es el número triangular, y se multiplica por 7, que es su consecutivo. Y entonces la pregunta sería, ¿y cuál es el número triangular en T sub 15? Porque si yo supiera cuál es el primer factor, ese número triangular en T sub 15, por ejemplo, imagínate que me salga 80, el número triangular. Y entonces yo digo, si ya tengo el número triangular que es 80, lo multiplicaría por 81 y eso sería la suma de todos los números que están en el arreglo o en la ruma 15, ¿de acuerdo? Y entonces, jóvenes, mi trabajo va a ser encontrar ese número triangular, ¿de acuerdo? Vamos a analizar los números triangulares. Jóvenes, los números triangulares tienen una forma muy particular de expresarse, ¿no? Por ejemplo, el número 1, que es el primer número triangular, se expresa como el producto de dos consecutivos entre 2, es decir, 1 por 2 entre 2. Profe, este 3, que sería mi segundo número triangular, se expresa como 2 por 3 sobre 2. Este número 6, que sería mi tercer número triangular, se expresaría como 3 por 4 sobre 2. Y este 10, que sería mi cuarto número triangular, jóvenes, se puede expresar como 4 por 5 sobre 2. Esa es la característica del número triangular también, ¿no?
que es expresado como el producto de dos números consecutivos divididos entre 2. La pregunta sería, ¿y de dónde salen esos números consecutivos? Bueno, vamos a analizarlo. Oye, si queremos relacionarlo con el subíndice de cada ruma, podemos observar que este subíndice no es otra cosa que el primer factor del número triangular. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Este subíndice de t es el primer factor en el número triangular. Profe, acá el subíndice de t es 3 y aparece como primer factor en el número triangular, ¿no es cierto? Aquí el subíndice es 4 y aparece como primer factor en el número triangular. Y entonces, eso quiere decir, profesor, que en la ruma t sub 15, el primer factor se expresará como un número triangular, ¿no es cierto? Pero ese número triangular se escribirá como 15 por 16 sobre 2. Pero ojo, esto me representa solo al primer factor. Y recuerda que ese número triangular debería estar multiplicándose por su consecutivo. Y entonces me pregunto yo, ¿quién es el que va aquí? ¿No es cierto? Bueno, profe, habrá que calcular cuánto vale este número triangular. Saquemos mitad. Esto me daría 8 y 15 por 8 jóvenes me da 120. Si el primer factor es 120, el segundo debe ser su consecutivo, es decir, 121. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, la pregunta sería, ¿y cuánto sale 120 por 121? Bueno, operando, jóvenes, eso te debe salir 14.520. Bien, jóvenes, esa sería la solución para el ejemplo número 3. Pasemos al ejemplo número 4. Bien, jóvenes, pasemos al ejemplo número 4. Mira lo que me dice. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra Cristo? Oye, esto es un tipo de problema que viene acá en razonamiento inductivo, ¿no? Es el contar de cuántas maneras se puede leer una palabra, pero obviamente hay un arreglo con la palabra, ¿no es cierto? Y entonces es lo que vamos a aprender el día de hoy. Jóvenes, hay dos formas de contar aquí este tipo de arreglos de letras, digamos, ¿no es cierto? Formando palabras. Uno sería, obviamente, por razonamiento inductivo, que es el tema del que estamos llevando, y otro sería por el método combinatorio por Pascal, ¿no es cierto? Vamos a enseñar las dos formas, ¿de acuerdo? Hagámoslo primero por el razonamiento inductivo, o sea, por el método inductivo, ¿sí? Si yo quisiera leer aquí de cuánta manera se puede leer la palabra Cristo, bueno, alguien me dirá, profe, hacia simple vista, más o menos debe haber pues unas 10 maneras, ¿no? Bueno, a simple vista puede parecer que hay 10 maneras, o de repente menos. Pero en realidad, jóvenes, ahí hay 32 formas de leer Cristo, ¿de acuerdo? Y si yo agregara una fila más, ya no hay 32. Habría mucho más. Pero ¿cómo sé, profe, de cuántas maneras hay? Porque 32, yo no veo 32 ahí. Bueno, vamos a ver, mira. Cuando tengamos un arreglo triangular, jóvenes, de este tipo, lo que vamos a hacer es leer por niveles. ¿Cómo es eso, profe? Así, mira. Voy a empezar aquí, ¿de acuerdo? Voy a empezar por él. Vamos a suponer que esta palabra no tenga tantas letras, sino tenga solamente 2 letras. Y obviamente un arreglo triangular de 2 letras sería ese caso, ¿no es cierto? Y entonces la palabra que yo querría leer solamente sería CR, ¿no? CR y CR. La pregunta sería, ¿de cuántas maneras, jóvenes, crees que puedo leer yo la palabra CR? Profe, ¿de cuántas maneras se puede leer CR? Bueno, acá hay una y acá hay otra. Solo hay 2 maneras de leer CR, profe, no hay más. Efectivamente, ¿no? Eso lo voy a anotar acá, ¿no? Solo hay 2 maneras de leer la palabra CR. Vamos a bajar un nivel más. Ahora vamos a suponer que la palabra no tenga 2 letras, sino más bien tenga 3 letras. O sea, estaríamos en este caso, ¿sí o no? Y ahora la palabra que voy a leer ya no será CR, será CRI. Me pregunto yo entonces, ¿de cuántas maneras podemos leer CRI? A ver, profesor. Obviamente vamos a empezar con la C. Y para leer CRI sería acá una manera. Podría venir por acá 2 maneras, ¿no es cierto? Oye, si con esta R salió 2 maneras, con esta R también saldrá 2. Mira, leer CRI por acá sería 1 y por acá sería 2.
Y entonces si por acá hay dos formas y por acá hay dos formas, quiere decir que en total hay 4 maneras diferentes de leer la palabra CRI. Eso lo voy a anotar por aquí. Profe, aquí hay 4 maneras. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a bajar un nivel más, jóvenes. Ahora ya no vamos a leer CRI, vamos a leer CRIS. ¿De cuántas maneras diferentes podemos leer CRIS? A ver, presta mucha atención. Mira, voy a empezar a leer. Profe, por acá habría una. Por acá habría dos. Miren. 2. 3. 4. Repito. 1. 2. 3. 4. Oye, si con esta R leí 4, ¿de cuántas maneras podría leer con esta R? Profe, 4 también, ¿no? Porque es simétrico, ¿no es cierto? Claro que sí. Y entonces podría leer acá 1, 2, 3 y 4. Y entonces 4 más 4 sería 8 formas de leer la palabra CRIS. Jóvenes, hasta ahí nomás. Oye, yo te pregunto, ¿acaso ellos no son las potencias de 2? Claro, profe. Por ejemplo, este 2 se podría escribir como 2 a la 1, este 4 se podría escribir como 2 al cuadrado y este 8 se podría escribir como 2 al cubo, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que para leer ese tipo de arreglo triangular siempre me va a salir una potencia de 2, ¿de acuerdo? El número de maneras en que se pueda leer palabras de esa forma siempre me va a salir una potencia de 2. Oye, pero profesor, usted ha llegado hasta CRIS y ha llegado a 2 al cubo. ¿Cuánto será hasta CRIS pero con la T? Bueno, jóvenes, si aquí fue 2 a la 1, aquí fue 2 al cuadrado y aquí fue 2 al cubo, quiere decir que cuando yo aumente un nivel más, pregunta, ¿cuánto crees que me salga? Profe, ya sea 2 a la cuarta, ¿no? Efectivamente, me saldrá 2 a la cuarta. Pero como Cristo tiene un nivel más, y entonces aquí será 2 a la quinta. La pregunta es, jóvenes, 2 a la quinta, ¿cuánto es? 32. Y entonces diremos que hay 32 formas de leer la palabra Cristo. ¿De acuerdo? Así. Bien, eso sería obviamente aplicando el método inductivo, ¿no es cierto? Vamos viendo, vamos analizando caso por caso y obviamente al final concluimos, ¿no? Establecemos una conclusión a partir de las observaciones que hemos hecho. Bien, profe, pero también existe otro método. Ya dijimos, existe el método de Pascal, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo sería por el método de Pascal? Bueno, hay que recordar el triángulo de Pascal en primer lugar, ¿no es cierto? Oye, el triángulo de Pascal sabemos que es un triángulo el cual tiene unos en los extremos, ¿no es cierto? Y de ahí vamos sumando, ¿no? 1 más 1, acá me da 2, 1 más 2, aquí me da 3, 2 más 1, aquí me da 3, 3 más 1, aquí me da 4, 3 más 3, aquí me da 6, 3 más 1, aquí me da 4. Y así podríamos continuar, ¿no es cierto? Y obviamente, profesor, ese tipo de formación va a ocurrir acá. Mira, vamos a verlo. Profe, ¿quiere decir que acá va a colocarle 1 a los extremos? Así es, voy a colocarle 1 a ambos extremos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué, profe? Claro, porque la pregunta sería, ¿de cuántas maneras puedo leer CR de aquí? De una forma, ¿no? O sea, ¿de cuántas maneras yo llego aquí? Solo de una manera, ¿no es cierto? ¿De cuántas maneras llego aquí? Solo de una manera, por este lado, ¿no es cierto? ¿De cuántas maneras podría llegar aquí? Solo de esta forma. ¿Y de cuántas maneras podría llegar aquí? Solo de una manera. Por eso se coloca 1 a los lados. Igual pasa por aquí, ¿no es cierto? Ahí está. Profe, en cambio, por ejemplo, aquí, ya me doy cuenta que aquí yo debería sumar este 1 y este 1. Porque si yo puedo llegar acá de una manera y puedo llegar por acá de una manera, y entonces acá llego de 2 maneras, ¿no es cierto? Entonces, profesor, así yo podría decir que aquí es 2. Y de ahí vamos viendo que se está cumpliendo el triángulo de Pascal. Pero aquí debería sumar 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, ¿no es cierto? Oye, si aquí vengo de una manera y acá de 3 maneras, acá será de 4 formas, ¿no? Sería 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Profe, 1 más 4, 5, 4 y 6, 10,
4 y 6, 10. Y acá 5, ¿no es cierto? Ya está. La pregunta sería, profesor, ¿y cómo encuentro el resultado? Bueno, jóvenes, para encontrar el resultado lo que tenemos que hacer es sumar todos los números que quedaron en la última fila. Es decir, todos los números que quedaron aquí, ¿no es cierto? A ver, yo te pregunto. Jóvenes, sumemos, ¿no? Aquí sería 1 más 5, 6, más 10, 16, 26, 31, 32. Y entonces podemos decir que hay 32 formas diferentes de leer la palabra Cristo. ¿De acuerdo? Bien. Este método es importante, jóvenes, y nos van a permitir a nosotros leer sobre todo otro tipo de ordenamiento de palabras, ¿no? De repente vamos a estar aplicando constantemente para leer este tipo de resolución, ¿de acuerdo? Por ser importante conocerlos. Bien, jóvenes, pasemos entonces al ejemplo número 5. Bien, jóvenes, vamos a ver el ejemplo número 5 entonces. Mira lo que me dice. Dice, calcula la suma de todos los términos de la siguiente matriz. Oye, mira lo que podemos observar, ¿no? Bueno, en primer lugar vemos que es una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Profe, ¿y cómo sabe que es una matriz cuadrada? Bueno, porque obviamente podemos observar que en la primera fila están los mismos elementos que hay en la primera columna, ¿no? Es decir, que si acá, por ejemplo, hubieran 20 términos, acá también habrían 20 términos. Obviamente sería una matriz de 20 por 20, ¿de acuerdo? Profe, y no vamos a tener que escribir pues todos los términos de la matriz para sumar, ¿no es cierto? Mira que eso implicaría una matriz, obviamente pues un arreglo numérico bastante grande. Y peor sumarlos, ¿no es cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a analizarlo mediante el método inductivo, ¿sí? Bien, oye, como vemos que es una matriz cuadrada, y entonces lo que tenemos que hacer es analizar casos particulares de matrices cuadradas también, ¿de acuerdo? Pero los elementos que van a ir en estas matrices de los casos particulares tienen que ser los mismos elementos que hay en la matriz en el caso general, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo observo, profesor, que aquí hay una progresión aritmética de razón 3, 2, 5, 8, 11, etcétera, etcétera. Y entonces, profesor, aquí también deberían ir los mismos elementos, ¿no? Obviamente una matriz, la matriz cuadrada más pequeña sería la matriz de 2 por 2, ¿cierto? Y entonces prácticamente aquí estaría mi primer caso. ¿De acuerdo? Entonces esos serían los elementos que debería ir en mi primera matriz. Profe, el segundo caso sería una matriz cuadrada también, pero de 3 por 3. Y entonces serían aquí, ¿no es cierto? Ese sería mi segundo caso. Y finalmente, mi tercer caso, jóvenes, sería pues una matriz cuadrada de 4 por 4, ¿no? El cual ya contendría a los 16 números que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y eso, justo esos tres casos, es lo que acabo de sacar aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a ver, como me piden suma de términos o suma de todos los números que están ahí, vamos a sumar en cada matriz entonces. Oye, por ejemplo, si sumamos aquí, nos damos cuenta que aquí tenemos 10 y 10, esto me sale 20. ¿De acuerdo? Oye, si acá, por ejemplo, vemos que aquí ya tenía 20, mira que acá ya hay 20, ¿no es cierto? Habría que agregarle los términos que están en esta columna y estos dos que están en esta fila, ¿no es cierto? A ver, profe, por ejemplo, acá me da 19 y acá también me da 19. Eso tendría que agregarle, así es. Por lo tanto, tendría 19 más 19, 38. 38 más 14. Profe, eso me daría 52. Así es. Ese 52 habría que agregarle a los 20 que ya tenía, ¿no? Por lo tanto, eso me saldría 70 y 72. ¿De acuerdo? Vamos allá al tercer caso. A ver, profe. Mire que todo esto ya usted sabe que es 72. Eso ya lo hemos contado en el segundo caso, ¿no es cierto? Y entonces habría que agregarle esto, ¿no es cierto? Vamos a agregar eso. A ver. Oye, por ejemplo, yo observo que aquí tendría pues 42, ¿no? 17 más 14. Eso me daría 31 más 11, 42. Y aquí también habría 42. O sea, hasta el momento debería agregar 42 más 42, 84. Más 20, 104. Pero aquí le voy a agregar 104 a él, ¿no? A 72. Eso me daría
176. ¿De acuerdo? Ahí estarían mis tres casos. Ahora lo que me queda por hacer es buscar qué relación existe entre esos resultados que he obtenido. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver aquí. Bien, lo que puedo observar aquí es que obviamente esos resultados no forman una progresión aritmética ni una geométrica, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de darle la forma a cada resultado. Por ejemplo, ese 20 lo voy a escribir como el producto de dos números de repente. ¿De acuerdo? Profe, dos números podría ser 1 por 20, podría ser 1 por 20, podría ser 2 por 10, podría ser 4 por 5, ¿no es cierto? Y entonces vamos a comenzar a intuir. Oye, voy a suponer que él sea el producto de 4 por 5. ¿Y por qué de 4 por 5? Bueno, porque creo yo, jóvenes, que uno de los elementos que van a participar aquí casualmente es la cantidad de términos. Mira que aquí hay 4 términos, ¿ve? Y entonces ese 4 prácticamente me representaría la cantidad de términos. ¿De acuerdo? Profe, y ese 5, bueno, ese 5 está aquí, ¿no? Pero está aquí, mira, aquí en la diagonal, ¿no es cierto? Y entonces podríamos decir que la suma aquí se obtiene multiplicando la cantidad de términos por ese número que está en la diagonal, ¿de acuerdo? Podría ser. Vamos a ver si se cumple eso en todos. Profe, aquí tengo 72. Si usted me dijo que uno de los elementos era la cantidad de términos, y entonces sería 9, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Esto podría escribirlo como 9. Pero para que me dé 72 debería ser 9 por 8, ¿de acuerdo? Y ese 8, jóvenes, yo te pregunto, ¿dónde aparece dentro de la matriz? Profe, en la diagonal también. Ah, ya, ok. O sea que ese 8 habría salido de aquí y está coincidiendo con el caso anterior, ¿no? Prácticamente ese número sale de la diagonal. Si eso se cumple en el tercer caso, y entonces podemos establecer una conclusión, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Profe, aquí por ejemplo yo puedo observar que hay 16 términos y entonces ese 176 debería poder descomponerse como 16 por algo, ¿no es cierto? Entonces me pregunto yo, ¿no? Oye, 176 es 16 por cuánto. Profe, eso sería 16 por 11, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese 176, jóvenes, podríamos escribirlo como 16 por 11, donde el 16 me indicará el número de términos que tiene la matriz. Pero ese 11, jóvenes, ¿de dónde sale? Profe, ese 11 sale de la diagonal, pues, ¿no? Efectivamente, mira, ese 11 está aquí, ¿de acuerdo? Y obviamente es el número que aparece en la diagonal, ¿de acuerdo? Y entonces, jóvenes, ya podemos establecer una conclusión, ¿no? Podemos decir que si queremos sumar todos los elementos de esta matriz, lo que debería saber yo es cuántos términos tiene la matriz, porque ese sería mi primer factor. Y además, ¿cuál es el número que aparece en la diagonal? Bueno, el número que aparece en la diagonal es el 59, profe. Ese sería el segundo factor, ¿no es cierto? Y entonces solo me estaría faltando cuántos términos tiene esta matriz. Así que ese será nuestro trabajo ahorita, ¿no? Calcular cuántos términos tiene esta matriz, ¿de acuerdo? Ahora, lo que puedo observar, jóvenes, es que aquí hay una serie aritmética, ¿no? Aquí hay una sucesión aritmética de razón 3. Oye, en una sucesión aritmética nosotros podemos saber cuántos términos hay. Claro, le aplicamos la formulita, profe. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Efectivamente, así lo voy a hacer entonces. Oye, y si yo sé cuántos términos hay acá, pregunta, ¿podría saber cuántos términos hay acá? Claro, profe, es una matriz cuadrada. Si acá hay 10 términos, acá hay 10 términos. Entonces la cantidad de términos sería 10 por 10, 100 términos, ¿no es cierto? Si acá hay 15 términos, acá hay 15 términos. Entonces la matriz sería, la cantidad de términos sería 15 por 15, 225 términos. Y entonces, profesor, me interesa saber cuántos términos hay aquí, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces vamos a hallar el número de términos ahí. Pero lo voy a hallar por la formulita, ya que ya lo sabemos, ¿no? En una progresión aritmética, jóvenes, sería así, ¿no? Último menos primero sobre la razón más 1, ¿no? Ok, y esta sería la cantidad de términos que hay en esta fila. Pero recuerda que la cantidad de términos que tiene toda la matriz sería la cantidad de términos que tiene esta fila y la cantidad de términos que tiene esta fila, que sería la misma, ¿no? Y entonces, profesor, si yo observo, aquí al operar, sería 59 menos 2, 57, entre 3, eso me daría 19, más 1, 20. Oye, si en esa primera fila hay 20, y entonces aquí en esta columna también habrá 20, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de términos será 20 por 20, es decir, 20 al cuadrado, ¿de acuerdo?
Y entonces, profesor, ahora sí, a ver, calculemos por aquí, la cantidad de términos sería 20 al cuadrado, o sea, 400, ¿de acuerdo? Bien, pero ojo, que ese sería el primer factor, la cantidad de términos, ¿no? Hay que multiplicarlo por el número que está en la diagonal, que sería el número 59. A ver, ¿cuánto me sale, jóvenes, 20 o 400 por 59? Bueno, jóvenes, eso me sale 23.600. Y esa es la respuesta en el ejemplo número 5. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, prácticamente hasta ahí sería la primera parte de razonamiento inductivo. Hemos visto pues la parte introductoria, la parte teórica, digamos así, ¿no? Y hemos resuelto algunos ejemplos con la intención de que quede claro de qué se trata el razonamiento inductivo, ¿no? Cómo se procede para resolver mediante este método. Bien, ya en la segunda parte veremos algunos problemas más, obviamente con mayor nivel, más complicados, ¿no? La intención es afianzar todo lo que hemos aprendido en esta primera parte, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces nos vemos hasta la próxima. No olviden darle un like, suscribirse al canal y sobre todo compartir. Bien, chicos, nos vemos. Chao, cuídense.